a la sesión del día de hoy, que tiene que ver con buenas prácticas académicas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Durán. Él es nuestro coordinador del área de corrección de estilo, toda la parte de calidad de contenidos. Él nos ayuda mucho con eso y coordina toda la parte de la salida editorial de muchos de los productos que tenemos en la red. Va a ser muy interesante. Ya tuvimos esta charla en los webinars pasados. Nos comparte muchas buenas prácticas en torno al antiplagio, derechos de autor, citas y algunas otras cuestiones. Y bueno, sin más le doy la palabra a Eduardo para que arranque con la sesión sin dejar pasar las reglas del juego que ya conocemos. Micrófonos apagados, video apagado para que la transmisión fluya más. Dejamos al expositor hablar durante 30-35 minutos que durará la exposición y al final abrimos micrófonos para dudas y preguntas. De cualquier forma, si quieren hacer preguntas a través del chat, las vamos anotando y las responderemos en el transcurso de la sesión. Entonces, pues buenos días a todos, buenos días Eduardo y éxitos en tu exposición. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todos. No sé si se me escucha. Buenos días, Lalo. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues miren, a nombre de la Dirección de Innovación Educativa, al mío propio, les damos la bienvenida a este webinar que tiene como nombre Buenas Prácticas Académicas. Lo hemos dividido en dos módulos. En esta ocasión, permítanme compartirles la presentación con la que vamos a trabajar o que servirá de base para tener esta charla. Listo, ¿pueden todos ver la presentación? Sí, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Sí. Pues, como les comentaba, vamos a tener este primer módulo y básicamente vamos a estar enfocados a lo que son citas y referencias a modo muy breve de presentación del ámbito de conocimientos personales. Como lo mencionó Jesús, mi nombre es Eduardo. Mis tareas profesionales han tenido que ver con actividades de corrección de estilo, redacción, edición de contenidos y en algún momento como reportero. En el presente, como lo mencionaba el maestro de Loya, participo en una de las etapas de producción de contenidos en línea y que dan sustento a nuestra oferta educativa. En este sentido son pues, tanto bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, y bueno, en la empresa, en la institución, tengo 10 años. Al inicio estuve muy involucrado, también tuve la oportunidad de participar en la creación de libros electrónicos y antologías para licenciatura. Bueno, sirva esa breve presentación de mi perfil profesional, como eso, como una breve presentación. Y bueno, vamos a iniciar ya con lo que sería este webinar. En su parte 1 les comparto un poco los contenidos que vamos a ver, que sería todo lo relacionado con APA y con las citas, referencias y las fuentes, un tema más que agregamos que tiene que ver con las fuentes de consulta, que en la primera charla lo platicamos y creí conveniente como retomarlo, porque de eso se trata un poco la charla, de que se retroalimente, de que se enriquezca también con sus conocimientos, experiencias, y bueno, de esa primera charla resultó ahora poder agregar el tema de las fuentes de consulta. Dicho esto, pues lo que queremos hacer es compartirles información para intentar personalmente o con nuestros alumnos crear una cultura de buenas prácticas académicas. Para nosotros las buenas prácticas académicas tienen que ver con poder
crear el hábito de citar y referenciar en nuestros trabajos escritos, tareas, trabajos, proyectos que pidamos a nuestros alumnos, ¿no? Y también utilizar fuentes de consulta y, bueno, intentar por todos los medios posibles eliminar una práctica muy negativa que es la del plagio y que eso directamente daña los derechos de autor, ¿no? Entonces, en este momento nos va a servir como matriz el manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, que todos conocemos comúnmente como APA, y con él vamos a abordar los dos puntos iniciales, ¿no? Lo que son las citas y las referencias en ese formato. Es lo que vamos a estar, con ese manual vamos a estar, digamos, abordando algunas ideas y conociendo un poco más de ese manual. Creemos nosotros que las BPA o buenas prácticas académicas, de entrada, como un objetivo general, van a proporcionar, si nosotros las aplicamos, un mayor rigor académico a nuestros trabajos escritos. Y al mismo tiempo pues, nos va a ayudar a respetar los derechos de autor, que es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, también pensamos que de modo paralelo, o que acompaña, digamos, ese rigor académico que nos dan las buenas prácticas académicas, creemos que también puede fortalecer la capacidad de nuestros alumnos de búsqueda, análisis, organización de información de aquellas fuentes de consulta que están atrayendo hacia sus trabajos, ¿no? Y también podría ayudarles, les puede ayudar a mejorar la capacidad de toma de decisiones y solución de problemas. Dicho esto como introducción, pues pasemos un poco a platicar de los sistemas de estilos editoriales que existen. Como les digo, nos vamos a centrar en APA. No obstante, como comentario general, lo que me gustaría resaltar es que no importando el sistema que nosotros utilicemos, realmente lo trascendente es que utilicemos un sistema, es que podamos crear esa cultura de que nuestros alumnos, nosotros mismos utilicemos un sistema, el que nosotros elijamos, el que creamos es más conveniente para los fines que perseguimos, pues utilizar sobre todo uno siempre, y eso nos va a permitir ir creando esa cultura, ¿no? Entonces, pues esa es una idea que quería resaltar, el tener en mente poder utilizar como tal un sistema de estilo para nuestras publicaciones, nuestros trabajos, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, APA, nosotros lo hemos retomado porque es el sistema que utilizamos internamente para la producción editorial de nuestros contenidos. Nos hemos dado cuenta que es un sistema que se está utilizando desde hace mucho tiempo de manera habitual en los ámbitos académicos, en muchos otros, pero en el académico es muy recurrente. Entonces no quisimos alejarnos de esa línea y por sus funcionalidades, por sus utilidades, lo hemos adoptado y adaptado aquí en el área, ¿no? Entonces, un poco lo que les queremos compartir es que, aunque hablemos de APA, no es, como ustedes saben, ustedes conocen, no es el único sistema que hay, ¿no? Es uno entre varios y bueno, cualquiera de esos sistemas puede servir para el fin de utilizar uno como tal, de manera continua y constante. Tenemos el caso de Oxford, el Chicago, el MLA, el Harvard y otros que están muy específicos o muy cercanos a otras disciplinas o áreas de estudio que pudieran ser más técnicas, tecnológicas o que tengan que ver a lo mejor con ciencias exactas, ¿no? O ciencias naturales, biología, no sé, enfermería, algunas ingenierías que requerirían a lo mejor no APA y sí otro sistema más cercano a esas áreas de conocimiento. Entonces, hay varios, podemos utilizar el que nosotros creamos más conveniente según nuestras necesidades, ¿no? APA como tal y en el tema que vamos a tocar, que son las citas y las referencias, y al igual que los otros sistemas, no se remite exclusivamente a las citas y las referencias, como ustedes saben. Entonces son un compendio, son unos manuales muy completos, la verdad es que son muy útiles porque nos ayudan
incluso a normar aspectos tan diversos como podría ser la tipografía, el diseño de las tablas o de los gráficos, cómo disponer la bibliografía, no sé, una serie de elementos, incluso la mayoría de ellos ofrecen datos o información de cómo escribir un trabajo de corte científico, ¿no? Qué tipo de redacción debemos utilizar. Entonces no se ciñe solamente a las citas y a las referencias y nos ofrece todo ese tipo de información con el que podemos complementar o enriquecer un trabajo escrito. Ahora, de manera particular, les ofreceré algún dato de APA exclusivamente para que tengamos una referencia, ¿no? de APA. APA como tal es el sistema o de estilo de publicación de la Asociación Americana de Psicología. Entonces está muy ligado a ese tipo de escritos. Se creó en 1929 y busca precisamente otorgar o resguardar el rigor de investigaciones de corte científico, ¿no? Ya después, hacia el futuro, como con los otros sistemas, ha migrado hacia el exterior y se ha podido utilizar en otros ámbitos, ¿no? Se han podido adaptar con base en las necesidades de instituciones, de empresas, editoriales, en fin. Pero en esencia inició como un sistema específico de esa asociación de psicología. Por ejemplo, el sistema Harvard, que es uno de los más antiguos, este sistema data de inicios del siglo XIX y nació como el Oxford o el Chicago, nacieron en los departamentos o áreas editoriales de esas universidades. A partir de las necesidades de publicación que ellos tenían, consideraron crear estos manuales y ya después migraron hacia el exterior a otros ámbitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Harvard, que es bastante antiguo, pues influyó mucho en el modo de referenciar o de citar en APA o en el MLA. El MLA, para quien no lo conozca, sus siglas remiten a lo que sería la Asociación Moderna del Lenguaje, básicamente, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que el procesador de textos de Word tiene ahí su propio sistema y engloba muchos de estos, el APA, el Oxford, el Chicago, el Harvard, según recuerdo. Entonces, igual, si queremos utilizar el sistema, esos sistemas que están ya en el procesador de texto, pues es totalmente válido. Incluso aquellas aplicaciones como Zotero o otra más que se llama Mendeley, se pueden utilizar. Entonces, APA es uno y hay otros muchos más que nos pueden ser de utilidad. Ahora sí, ya entrando un poquito de lleno con lo que son las citas y las referencias, me gustaría mencionar de modo general que la importancia de que nosotros citemos o que hagamos entender a nuestros alumnos al citar es que de entrada, vamos a resguardar el derecho de autor. ¿Por qué? Porque al citar vamos a dar un crédito puntual de aquellas ideas que hemos tomado de un escrito, le vamos a dar el crédito puntual al autor original. Vamos a distinguir en nuestros trabajos que esas ideas no son de nosotros y que pertenecen a alguien más, ¿no? Que lo vamos a identificar con las características de cada cita, ¿no? En este caso, podemos entender a una cita como una reproducción textual o indirecta del trabajo de un autor o de un tercero, ¿no? Y, de modo particular, en las citas en el estilo APA, pues se reducen a dos modalidades y creo que casi todos los sistemas son a las citas textuales y a las citas indirectas o que también conocemos como parafraseo, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa importancia las citas, dar ese crédito y al mismo tiempo nos van otorgando a nuestros escritos pues, un cierto rigor académico. El más que se pueda, pues será siempre que seamos mucho más precisos en ellos, ¿no? Pasando ya, digamos, a lo que sería la cita textual, hablar un poco de ella, aquí les pongo dos ejemplos.
me gustaría mencionar sus características generales. Una de ellas, y que debemos tener así como muy presente, es que la cita textual se va a caracterizar porque debe de reproducirse de manera fiel y exacta a como aparece en nuestro escrito original. Eso es muy importante en una cita textual, que aparezca de manera fiel, la traslademos de manera exacta a como venía en el original, y eso es muy, muy importante. ¿Qué otras características tiene una cita textual? Pues debe ir acompañado de unos identificadores. En este caso, para APA, los identificadores son que consignemos el nombre, en este caso el apellido del autor, la fecha de publicación y indiquemos aquella página donde se encontró, donde extrajimos esa información. En algunos casos, por ejemplo, en páginas de internet de algunas revistas, no hay, está, digamos, el artículo o la información ahí plasmada, pero no viene paginada. Entonces, una manera en la que nos podemos ayudar para agregar ese dato específico, ya que no hay página, es contar de arriba hacia abajo los párrafos y el número en el que caiga la información que hemos tomado, pues ese consignarlo con la abreviatura de párrafo y el número de que se trate, ¿no? Entonces, esa es otra manera de identificar o de sustituir el dato del párrafo. Entonces, retomando o recapitulando un poco, la cita textual debe de producirse de manera fiel y exacta, a como esté en el original, trae los identificadores del apellido del autor, la fecha de publicación y, bueno, la página donde se encuentra esto. Si ustedes se dan cuenta aquí en el ejemplo, por ejemplo, en el 1, la disposición APA nos da varias opciones para disponer esos datos, ¿no? En el ejemplo 1 vienen los apellidos, digamos, al inicio y después el año de publicación. Como punto siguiente o hacia el final del párrafo, se está disponiendo ahí el dato de la página donde fue tomado. En el segundo ejemplo está todo condensado. Quedó hasta abajo toda la información, los 3 elementos de identificación quedaron ahí. Entonces hay diversas formas en las que podemos ir acomodando estos elementos. APA nos da, digamos, las pautas generales y las podemos encontrar en su manual de estilo. Aquí les quería compartir como que estas dos maneras y cualquiera de ellas es válida. Es decir, lo válido es que aparezcan los datos como tal, la disposición pues puede variar un poco, ¿no? Según el estilo de nuestro escrito o conforme vayamos redactando nuestro trabajo. Ahora pasemos a lo que serían la cita indirecta como tal. Y bueno, las citas indirecta o parafraseo, básicamente por ellas vamos a entender que es aquella, como se podría decir, interpretación o explicación que hacemos con nuestras propias palabras a partir de una información o el escrito de otra persona. Es decir, perdón, se me pasó un dato de las características de la cita textual que aquí se ven. Algo muy importante, una cita textual debe de ir entrecomillada la información. Debe de llevar unas comillas de apertura y una de cierre, es muy importante, es otra de las características. Los datos del autor, la fecha de publicación, la página de donde lo tomamos, el entrecomillado de esa información que es copia fiel de nuestro texto original. Ahora sí, pasando a la cita indirecta, como les mencionaba, pues es básicamente una interpretación, es una explicación que hacemos con las propias palabras de un escrito, ¿no? De un trabajo de un tercero. Lo que hacemos básicamente es replantear o explicar aquella información con nuestras propias palabras. A grandes rasgos, eso podríamos entenderlo como la cita indirecta o parafraseo. ¿Qué características tiene? Pues precisamente no va entrecomillado. Aquí es eso, no va entrecomillado porque precisamente es un replanteamiento y es nuestra interpretación de esa idea original, ¿no? Y como, digamos, identificadores, APA, como pide los 2 identificadores mínimos que deben de tener este tipo de cita indirecta, en este caso es el apellido del autor, ya sea de una persona o institución o entidad, y la fecha de publicación. Del mismo modo, se puede disponer de formas diferentes. APA también ahí nos marca cuáles podrían ser las formas diferentes. Aquí en los 3 ejemplos que están,
Pues en el primero los datos están al final, en el segundo hay una combinación de al inicio, como dato está el manual de publicaciones de la APA, digamos como autor institucional o entidad que emite la información, el año de publicación, y digamos que al final viene el sitio de donde se ha tomado la información o la entidad de la cual se ha tomado. Igual, en el último ejemplo, hay momentos en que no hay fecha, bueno, pues podemos poner sin fecha con esas abreviaturas y solamente el apellido del autor. Entonces, recapitulando, no lleva comillas, es una interpretación con nuestras propias palabras de la idea original y tenemos que buscar que siempre estén los datos de identificación que pide APA, ¿no? Que sería el nombre del autor o más bien el apellido y el año de publicación. Y bueno, pues de aquí creo que el tratamiento que estamos dándole es muy genérico, pero en uno de los documentos que se encuentran en el sitio Cosmo, viene más a profundidad tratado todos estos temas de citas indirectas y directas, ¿no? Pasemos ahora al otro punto que va acompañado en esta primera charla, que son pues las referencias. Y las referencias como tal, pues van muy de la mano de las citas que nosotros hemos consignado a lo largo de nuestro trabajo, de cualquier escrito, ¿no? Entonces, las referencias buscan básicamente, o lo que queremos generar con las referencias, es un listado de todas aquellas fuentes de consulta que utilizamos en nuestro trabajo, un listado que va a tener como características que estén en orden alfabético y que consigne de manera completa y exacta todas aquellas fuentes que ocupamos. Algo que no suele ser válido y que no debería de ocurrir es que nosotros en ese listado de referencias añadamos, sumemos fuentes de consulta que no ocupamos en nuestro trabajo. Ese es un error común y sí se debe de evitar porque crea confusión y puede prestarse a una interpretación errónea, ¿no? Entonces, tengamos como características principales es que ese es el listado de la totalidad de nuestras fuentes de consulta, que refleje de manera exacta y completa los datos de esas fuentes de consulta. Ahorita menciono qué características tienen esas referencias o fuentes de consulta que debemos de tener en cuenta. Y bueno, que aparezcan generalmente, deben aparecer al final de nuestro trabajo, ¿no? Es como otra característica. Lo debemos de poner al final de nuestro trabajo. APA aquí nos menciona algo que es importante resaltar. Cuando nosotros creamos esta lista de referencia, nos va a brindar como ciertos beneficios como lectores, ¿no? Primero, que estamos reconociendo el trabajo de otros profesionales. Segundo, es que vamos a tener un modo fiable y rápido de localizar las fuentes de consulta originales. Es decir, si yo quiero profundizar, pues sabré a través de los datos que voy a plasmar en cada una de las fuentes, podré localizarlos de manera pronta, la fuente original, y si quiero dirigirme a ellos, pues los encontraré y podré ahí profundizar. Y la otra situación que nos ayuda a las referencias es que estamos documentando todas aquellas afirmaciones que hemos utilizado en nuestro trabajo a manera de cita, ¿no? Entonces, es como muy valioso tener en cuenta que en qué nos beneficia el tener el listado de referencias. Y bueno, pues, ¿qué datos se consignan generalmente en las referencias? Pues el nombre del autor o de los autores, el año, la fecha de publicación, el título completo de la obra, la entidad que emite esta información, si estamos hablando de una editorial, si es un sitio web, pues hay que poner el URL de donde recuperamos la información. En fin, esos datos serían como los genéricos que tenemos que estar plasmando. APA ya en su manual nos especifica de modo muy qué otros datos pudieran
que pudiéramos consignar a partir de las distintas fuentes de consulta. Con esto me refiero que pudiéramos estar nosotros remitiendo como fuentes de consulta pues un informe, una tesis, un video, un mapa conceptual, algún software, alguna red social digital, un blog, entre otras, ¿no? Entonces, a partir de los diferentes tipos de fuentes de consulta, APA nos marca los lineamientos para disponer los datos. Entonces, ahí, checando, como les digo, el manual de buenas prácticas académicas, nosotros ahí en ese documento que está en el sitio Cosmos, en los anexos 1 y 2, van ustedes a encontrar una serie o un compilado de ejemplos de aquellas fuentes de referencia, fuentes de consulta más habituales que solemos nosotros consignar en trabajos. Entonces podrán ver cómo se dispone la información de un video, cómo se dispone la información de una página web, de un artículo de revista, pero que no está impresa, sino que es de formato electrónico, en fin, todas las variaciones posibles las intentamos compilar ahí. Incluso acabamos de añadir algo que tiene que ver con las redes sociales, que APA lo acaba como de actualizar, y es Twitter, TikTok y Instagram. Ya hay ahí información de cómo disponer esas fuentes de consulta muy específicas de las redes sociales. Entonces, el manual, si les quisiera comentar, ese manual está adaptado a nuestras necesidades de producción editorial, sigue fielmente de alguna manera o muy cercana los lineamientos de APA, pero sí tiene alguna adaptación a nuestras necesidades de producción, volumen de producción. Entonces pueden notar algunas diferencias en el manual de APA original, pero básicamente son mínimas, son más bien de forma más que de fondo o de esencia. Cabe mencionar que ahorita, en este momento para el país, la tercera edición es la vigente y tiene su homóloga la sexta edición de los Estados Unidos, aunque a inicios de año ya APA volvió, o digamos, sacó la edición más reciente, la séptima. Todavía no está disponible en español, y de lo que he podido checar hay muy pocos cambios, no son realmente de fondo, entonces casi todo se mantiene vigente en la sexta. Quizás han ampliado el número de ejemplos de la disposición de las referencias, pero hasta ahí digamos que no hay mucho cambio. Entonces, pues es importante que dispongamos al final, en orden alfabético, el registro de todas aquellas fuentes de consulta que hemos ocupado en nuestro escrito, para que tenga total vínculo o relación con nuestras citas que hemos estado insertando en aquel trabajo escrito que se nos ha pedido desarrollar. Y bueno, pasando ya al tema de fuentes de consulta, de manera muy general, porque esto es muy cercano a todos, muy conocido de todos, y es que, pues sí, resaltar, hacerle ver, ayudar a nuestros alumnos a que en esta creación de una cultura de buenas prácticas académicas, pues también orientarlos a que se dirijan a fuentes de consulta que cuando menos tengan como base o principios o características, pues que sean confiables y especializadas, porque como ya sabemos, muchas veces se llega uno a remitir a fuentes que no son especializadas, y bueno, la importancia es muy importante que en realidad nos estemos remitiendo a fuentes confiables y especializadas a partir de que estamos en formación, o las personas que están con nosotros como alumnos están en formación. Entonces orientarlos para que se empiecen a acostumbrar a ir a fuentes especializadas y confiables, donde pues van a encontrar contenido serio, profesional, contenido respaldado por una institución, una empresa, no sé, que ya tiene años de existir, ¿no? Entonces puede ser un wiki, un blog, un video, una tesis, un libro, en fin, que sean siempre fuentes especializadas y de la mano, pues que estén validadas. Es decir, generalmente estas fuentes confiables y especializadas tienen una validación, tienen unos filtros de calidad, hay unos comités editoriales o de expertos que se encargan precisamente de pasar por un tamiz la información,
una vez que está validado, pues dan la autorización para que se publique, ¿no? Entonces, suelen ser textos arbitrados o se curan por expertos y bueno, por último, pues también buscar la diversidad porque muchas ocasiones nos remitimos solamente a algunas fuentes de información muy específicas y pudiera ser que, no sé, el tema, a lo mejor estamos remitiendo a fuente específica que tiene que ver con, con temas de, no sé, de liderazgo, un libro de Robert Hay, este libro que quizás si nos remitimos a una página que hable ahora de liderazgo de una institución, a lo mejor ya hay otras modalidades de liderazgo, ¿no? Entonces, buscar que se diversifique nuestras fuentes de consulta, pero cumpliendo las dos condiciones de confiabilidad y de validez, ¿no? Porque, como en el caso de las wiki, intentemos que nuestros alumnos no acudan a estos sitios porque no están arbitrados. Cualquiera puede meter información, caso de Wikipedia muy famoso, ensayos.com, buenas tareas y otros más que seguramente todos conocemos. Entonces, pues sí es importante ahí también retomar este punto de las fuentes de consulta. Y bueno, ya casi para cerrar, preparado este pequeño gráfico en el que englobamos, digamos, lo que creemos que puede crear una práctica, una cultura de buenas prácticas académicas. Citar, referenciar, remitirnos a fuentes de consulta y después, en webinar 2, pues vamos a tratar el tema del plagio y los derechos de autor. Con todo este círculo lo que intentamos es crear una cultura académica de integridad, buscar la integridad académica para no solo tener textos con un rigor académico, sino también que estén englobados en un marco ético de cara a la formación que las personas están buscando tener en sus diferentes niveles de estudio, ¿no? Y por último, recomendaciones, emplear un sistema siempre, buscar emplear un sistema fijo, eso es una recomendación que yo haría, un sistema como tal, no estar brincando entre uno y otro sistema de referencias o de citas, porque ahí podríamos tal vez bueno, hacer un poco apático a nuestro alumno o quitarle el interés de utilizar estos sistemas. Yo creo que si utilizamos uno solo, de manera recurrente, pues lo vamos a dominar y vamos a poderlo hacer una costumbre, un hábito, y no nos va a costar trabajo estar utilizando un sistema. Y bueno, el uso de fuentes confiables. Con esto estaría terminando la plática y bueno, pues les daríamos paso para que con sus comentarios, dudas, todo lo que quieran ustedes expresar, pues hagamos más rico esta plática y podamos aprender todos un poco de otras experiencias. Muchas gracias y adelante con sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por la plática bastante interesante. Profesores, adelante. Por ahí hay algunos comentarios, preguntas. En particular hay una que preguntaba si la edición que está vigente, mencionabas cuál es, ¿la sexta o la séptima? La edición vigente para México es la tercera para México y su homóloga en Estados Unidos es la sexta. Ahora en Estados Unidos ya salió la séptima a inicios de este año. Todavía no está vigente para México la versión en español, pero la que podemos tomar como la vigente, que es la que utilizamos nosotros, es la tercera edición, que es del año 2010, y quien la publica de manera, digamos, particular es el Manual Moderno, tanto en versión digital como en papel. Perfecto, gracias, Lalo. ¿Alguna otra pregunta, profesores? Jesús, por ahí está levantando la mano Angélica Fonseca. Yo creo que quiere abrir su micrófono. Adelante, maestra. Sí, perdón, es a mí, yo, Guillermo Robles de VG Chiapas. Justo Gutiérrez, indiscutiblemente el uso del formato APA es por demás importante. Yo hablo del área de derecho
perdón, que es la que en donde yo me desenvuelvo, en virtud de que hay gran cantidad de doctrina aplicable al caso. Y efectivamente, como nos dicen, como se nos dijo en el curso, tenemos que buscar nosotros y así también hacer que nuestros alumnos ocupen las fuentes de información confiables y correctas, ¿verdad? Entonces, pues esto es una herramienta muy, muy importante y me respondió una duda que yo tenía ya con anterioridad, el uso de la versión 6, ya me dijo que es la homóloga en México, la 3, entonces yo con eso ya quedo contestado. Perfecto, profesor Guillermo, qué bien. Ahora sí, maestra Angélica Fonseca, si puede cerrar su micrófono, adelante. Ok, creo que tiene algún problemilla o a lo mejor no quería hacer alguna pregunta. Bueno, Lalo, también tenemos algunos comentarios en el chat y nos comenta Carlos Lorenzo Morales. Dice, buen día, ¿algún ejemplo para diferenciar de una cita corta y una cita larga? Sí, déjenme, bueno, más que un ejemplo, APA marca que a partir de 5 líneas o 40 palabras, espero que con esto esté respondiendo la pregunta, se debe en una cita textual, esa información se debe disponer a bando o mejor dicho, en un párrafo por separado, que se le conoce como párrafo moderno, va justificado hacia la derecha. Y la característica es que una vez que la cita textual ha rebasado 5 líneas o 40 palabras, se debe disponer de esa manera y no lleva entrecomillado. No sé si con eso estoy respondiendo o si por ahí va un poco la duda. Sí, creo que sí, Lalo. Por ahí la pregunta para saber diferenciar entre qué es una cita corta y una cita larga, ¿no? Y creo que ya lo has estado muy bien. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Adelante, Buenos días. profesor. Sí, Alfonso de los Santos Roque, VG, Campus Tuxtla Gutiérrez. Tengo una duda con referencia a la forma de citar. Por ejemplo, estoy realizando una investigación y me remito, por ejemplo, a Conaliteg o bien a INEGI, pero dentro de INEGI hay artículos que se publicaron anteriormente. ¿Cuál se tiene que referenciar? ¿El URL por ejemplo, de INEGI o ese artículo que está dentro de ese URL que se publicó hace algunos años ya? A ver si entendí un poco, es decir, la fuente de consulta está alojada en otro portal o... Sí, sí está en otro portal. Por ejemplo, de INEGI. INEGI, abro la página, el URL de INEGI, y ahí navegando ahí dentro de esa página, encuentro un artículo que se publicó desde el primer censo de población, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ya tiene algunos años. Por Pues, eso digo, no sé qué cita. No importaría, es decir, la fuente original es INEGI, es su acervo de publicaciones. Ajá. Y sencillamente lo que tendríamos que consignar, si está disponible, pues es el año de publicación. No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, sí, queda clarito. Le agradezco la atención, muy amable. No, al contrario, profesor, a usted. ¿Alguna otra pregunta que tengan, duda, comentario? Sí, buenos días, de acá del campus San Luis, Saucito. Adelante.
Sí, bueno, yo soy una persona que hacía hacía mis diapositivas y todo, y nunca citaba autores y todo eso. Por las prisas o por lo que sea, pero de todas maneras nunca citaba, pero sí me llegaban algunas observaciones en internet sobre este tipo de situaciones, o sea, sobre los derechos de autor. Entonces se recomienda, ¿verdad? Mejor hacer este tipo de situaciones, hacer citas, entonces, es lo que estoy viendo. Sí, en esencia, lo recomendable es que nosotros citemos, demos el crédito de esas ideas que no son de nosotros, ya sea se trata de una presentación, de un trabajo mayor, pues la recomendación siempre va a ser que citemos y remitamos que esa información, demos a entender que esa información no es de nosotros y que la estamos ocupando para ese fin, ¿no? Entonces, sí, la recomendación es siempre citar. Muy bien, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Adelante, Sí. profesor, lo escuchamos. Gracias. Mi nombre es Roger Abarca Alfaro, del plantel VG Tuxtla Gutiérrez. Por favor, en el caso de las leyes, porque somos abogados y damos clases en el área de derecho, en el caso de las leyes que son de orden estatal, ¿es necesario citar las editoriales o las páginas? Pues, mire, el manual APA especifica que en casos de leyes, desafortunadamente APA pues, es un documento de origen estadounidense, ¿no? Entonces ellos remiten a sus leyes, dan los ejemplos de cómo citar sus leyes, que pueden diferir de las de nosotros, pero sí sirven como base o como guía. Dicho esto, sí, es decir, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el autor institucional, si digamos es el Código Civil del Estado de México o el Código Penal del Estado de México, pues ese sería nuestro autor institucional y esa sería, digamos, la pauta para seguir. Ya tendríamos que ver el año de publicación, si lo tiene o no. Entonces, sí, o sea, dependiendo de si son estatales o federales, pues podemos hacer esa consignación de datos como si se tratara de un autor animado, una persona, ¿no? No sé si con esto estoy respondiendo la pregunta. Claro que sí, muchas gracias. A usted, gracias. Perfecto. Pues no sé si hay alguna última pregunta. Si no, de todas maneras nos quedamos 5 minutos más aquí en el chat, tratando de responder las preguntas que vayan colocando, profesores. Entonces, abro el micrófono para la última pregunta, si no, para cerrar la sesión del día de hoy. Perdón, una nueva pregunta. Disculpe, Guillermo Robles de nuevo. ¿Sí me escucha? Adelante. Es que me perdí en la parte del el compañero hizo alusión a la cita de un documento dentro de otro. Habló de una página de INEGI. Me perdí en esa parte. ¿Podría ser tan amable de generarme la información si no es mucha molestia? No, ninguna. Lo que yo entendí de la pregunta es que el documento se encontraba alojado, digamos, en la página del INEGI, Sí. pero que pertenecía al INEGI, no a otra institución. Ajá. Eso es lo que yo entendí. Yo lo que mencionaba es que, pues como es la fuente original, pues no había ningún problema, era la fuente y lo único que parecía que causaba duda era el año, porque al parecer era un documento muy de vieja data, digamos, ahí almacenado. Entonces, pero si se trata a lo mejor de un documento que está alojado en el INEGI, pero Sí. que pertenece, digamos, a la Secretaría de Marina, vamos a suponer. Sí. Miren, la recomendación es siempre dirigirse al documento original, Ya. la fuente original. Ya. Pero si no la logramos encontrar, pues el autor institucional viene siendo el que lo está alojando de manera inmediata, porque ahí es a donde nos va a remitir el URL. Ok, el que aloja, entonces. Ajá, el que aloja y quizás vengan los datos
que podemos disponer. Mire, por ejemplo, hay artículos alojados en estos sitios que compilan los artículos, las revistas, que compilan revistas científicas, y está haciendo eso, una compilación. Entonces, la revista como tal está alojada en el sitio, pero el artículo pertenece a la revista. Entonces, podemos mencionar el sitio y al mismo tiempo vamos a mencionar de manera directa esa revista, que es el sitio donde se publicó originalmente. El nombre de la revista, la fecha, las páginas, el volumen, el año. Entonces, ahí ya estamos cumpliendo de manera doble, anexando los datos de identificación. Ok, qué amable, disculpe la molestia. No, por nada, al contrario, muchas gracias. Sí, buenos días. Habla Isaías López del campus Tuxtla Gutiérrez. Adelante, profesor Isaías. Mire, tengo entendido que para evitar lo que comentó hace un momento de anotar referencias bibliográficas que no son consideradas realmente en el documento, mínimo se deben de citar dentro del cuerpo del documento mínimo una vez. ¿Eso es correcto o cuál es la sugerencia? No, aquí depende mucho del criterio. Mire, por ejemplo, si yo ahorita deseo publicar en una revista arbitrada, pues ellos me van a dar sus reglas del número de citas, la extensión de las citas que yo puedo utilizar, el tipo de citas que yo puedo utilizar. Ahí un poquito depende de esa condición, ¿no? Entonces, si yo cito 3 veces tal vez en un documento amplio y mis citas son muy puntuales con base en estos criterios que menciono editoriales y estoy cumpliendo con ello, pues no le veo ningún problema. Que sí sería un problema y que sí hemos encontrado mucho a lo largo de la experiencia laboral, es que algunas personas, digamos, van a crear un trabajo, un ensayo, y prácticamente citaron todo, es decir, están cumpliendo con la regla de citar, pero en todo su trabajo no hay alguna información original de ellos, sino que sencillamente hicieron una transcripción de cita tras cita tras cita, y ahí sí, y si se trata de una sola fuente, pues aunque estemos citando, prácticamente estamos cayendo en una cuestión de no original, pues, no sé si hasta de plagio como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos citando, todo nuestro documento está basado en puras citas y no hay ninguna idea original de nosotros. Por ahí a lo mejor está ir mediando ese criterio, ¿no? Ok, muchas gracias. No, por nada. Perfecto. Bueno, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Cualquier duda, comentario, sigue abierto el chat para responder las dudas que tengan, profesores. Les agradecemos muchísimo el tiempo, el interés. Gracias, Eduardo, por la exposición tan clara e interesante que tuvimos el día de hoy. Por la tarde tenemos nuestra siguiente sesión. Los esperamos. Y bueno, nada más agradecerles como siempre el tiempo. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y seguimos con este esfuerzo para darles información de utilidad en su quehacer como profesores. Gracias y buen día. Hola, buenos días. ¿Puedo hacerle todavía una pregunta? Adelante. De acá del campus Huasteca, hace un momento escuché que no se debe de poner en referencia ningún libro que no se haya citado, pero en el caso de cuando se está elaborando una tesis y obviamente se consultan varios libros, pero solamente se citan alguno de ellos, en ese caso sí se deben de poner en las referencias todos los libros que se hayan consultado, aunque no se citen, cuando es una tesis. No, desconozco las reglas que pudiera haber para la creación de esa tesis, pero el principio que norma es que a lo mejor yo consulté muchos libros, pero en realidad mi cita o la información que extraje fue de un solo libro o de 2 libros o de 3 libros. Esos elementos que yo retomé de ahí, que no son míos, por fuerza sí tienen que aparecer en la lista de referencias. Digo, a lo mejor yo leí 4 libros, me alimentaron mucho, pero de manera específica de uno o de ellos, de 2, tomé información para citarla de manera parafraseada
o de manera directa, o textual, ¿no? Entonces, resumiendo, los materiales específicos del cual yo extraje información, esas citas directas o indirectas, deben aparecer consignados en la lista de referencias, aún así yo haya leído 30 libros, ¿no? Ok, muchas gracias. No, por nada. Nada más algo, buenas tardes o buenos días. Sí es cierto en relación a lo que he estado escuchando de los doctores y maestros en relación a la cuestión de la investigación, si bien sabemos que sí es importante lo que usted señalaba también de saber referenciar y ante todo a generar en la paráfrasis, ¿no? Que eso es lo que más ha costado hasta ahorita en muchos alumnos, porque a lo mejor el sentido de la redacción, el estilo de la misma, en ocasiones no estamos acostumbrados a hacerlo. Generalmente la mayoría de nuestros alumnos hace lo que comentaba, creo que era el doctor Guillermo o Felipe, no recuerdo quién participó ahorita, y sí es cierto, los alumnos solamente lo que hacen es generar muchas citas, y sabemos bien que en la metodología de una tesis o incluso lo que señalan en un libro, pues tenemos que considerar nuestro discurso, ¿no? La comprensión y el análisis que llevamos hacia el tema para poder referir. Con respecto a los lineamientos en relación a las revistas que están pidiendo ustedes en conexión, no sé si también tiene ese enlace, ya no escuché lo demás. Tienen los lineamientos que conlleva, digo, para efecto de que en un momento dado se le puede invitar a alguien que esté interesado en nuestros alumnos en posgrado y puedan ellos en determinado momento darse cuenta de la importancia de considerar no solamente la referencia bibliográfica de no un libro, porque un libro no es vasto para poder generar análisis y mucho menos propuesta, pero sí para que ellos de una u otra manera tengan en consideración que la importancia que tiene tomar como referencias bibliográficas varias fuentes, ¿verdad? En una tesis creo que deben de ser como 15 o no sé, debe de tener un sustento muy importante en relación a los teóricos que en determinado momento se apliquen en alguna temática en especial. Entonces, no sé si hay posibilidad que se nos facilite esos lineamientos para poder, en un momento dado, ir fortaleciendo esta parte para con nuestros alumnos maestrantes y podamos nosotros también participar en ello. Mire, le contesto rápidamente. Los lineamientos que nosotros les podemos ofrecer son los que están en el documento de buenas prácticas en el sitio de Cosmos. Esos son unos, pero son los nuestros, los que están adaptados de alguna manera a nuestro volumen de producción editorial. En relación con la revista Conexión, ellos tienen sus propios lineamientos y de hecho sí tienen un comité académico que filtra, pasa por el tamiz todos los escritos o artículos que les llegan si alguien se quiere titular por esa modalidad. Entonces, sí sería directamente verificando en la página de internet de la institución. Ahí está la liga que lleva directamente a Conexión y directamente es con la licenciada Maru Buendía, que ella es la editora en jefe de esa publicación. Y ellos tienen sus propios lineamientos, sus propias reglas, digamos, de publicación. Incluyen plagio, incluyen varios elementos a considerar antes de que el escrito llegue, digamos, con ellos y pueda ser evaluado para pasarlo con el comité editorial. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, maestro Eduardo. Gracias a usted, un saludo de vuelta. Pues si no tienen alguna otra pregunta, vamos a cerrar la sesión. Les agradecemos mucho su participación. El próximo día, mañana tenemos hoy en la tarde otro webinar. La segunda parte del webinar que tiene que ver ahora ya con plagio y derechos de autor se va a dar el día 10. Les enviaremos también una notificación, una invitación. Y pues muchas gracias a todos y con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Lindo día. Muchas gracias. Lindo día a todos.